Hola, buenos días y bienvenidas, bienvenidos un día más a estas entrevistas de Tierra de Lunas. Estamos explorando juntas qué es esto de liderazgo espiritual femenino, sea lo que sea que signifique para cada una. Y hoy tenemos la fortuna, me da mucha alegría una vez más de recibir a mi gran amiga, hermana de camino, Mardía Herrero. Ahora la presentaré brevemente. Antes de nada, vamos a encender esta velita que estamos encendiendo cada día, ¿sí? Si no la tienes, La suficiente con enciendo que... yo también. Vale, genial, sí, Aquí se ven. gracias. Bueno, pues encendiendo esta velita, esta llama, a ver, con este viento. Ahí va. En ti predomina el elemento aire ahora, ¿eh? Sí, estoy muy... A ver, ¿tú la tienes, Mardía? ¿La tienes? Sí, Muéstrala. Muéstrala que ahí utilicemos la tuya. Bien, pues prendiendo esta llama que nos guíe en esta exploración, que ilumine nuestro camino y que nos lleve por esta vía del corazón lo más recto posible. ojalá. Ojalá. Gracias. Bueno, con mucha alegría, una vez más, Mardía. Mardía es una hermana para mí. Yo siempre cuento la historia con Mardía de cuando yo la conocí, estaba dispuesta a recorrer todos los kilómetros que fuesen necesarios para encontrarme con ella después de ver un vídeo suyo y empecé a llorar bueno, de puro reconocimiento. Yo estaba dispuesta a ir a cualquier lugar de España con tal de darle un abrazo y mirarme en sus ojos. Y tal fue nuestra sorpresa cuando me dijo que era mi vecina, ¿no? Literalmente, no vivía más de 5 minutos de mí y así, esta es la magia, ¿no? Que en mi experiencia despliega Mardía. Mardía es, ¿qué se puede decir, no? En unas pocas palabras de un ser humano, pero bueno, una escritora de la luz, peregrina, madre, pertenece a un linaje que ahora espero nos comente un poquito, a los sufís, y sobre todo es una hermana para mí. Ha escrito 5 libros, ¿verdad, Mardía? 5 son ya. Bueno, hay cuatro publicados. 4, Peregrina, 39 semanas y media, Cómo Santa Teresa me acompañó al sufismo, y el último, el primero es el que más me cuesta, El paraíso, ¿no? De los, ¿cómo es? El paraíso de los escritores ebrios. El paraíso de los escritores ebrios. El último es Peregrina, que es una preciosidad. Os animo de todo corazón a leerlo. Y además custodia junto a Rafa Millán, su compañero de vida, este canal de YouTube que también os invito a seguir, que es Psicología y Espiritualidad. Gracias, Mardía. Es un placer una vez más compartir contigo este espacio. Gracias por acudir. Lo primero me gustaría que pudieses presentarte un poquito porque hay mujeres que no te conocen. Nada, unas palabritas si te apetece para introducirte. Me hace gracia eso de presentarme, ¿no? Porque cómo se presenta uno, en realidad presentarse es como hacerse presente, ¿no? Más que hablar del pasado, implicaría una presencia, un estar aquí y ahora. Entonces, siempre cuando hablamos de la identidad, pues como tú has rescatado ciertas palabras que yo creo que son muy adecuadas, peregrina, por ejemplo, yo me siento peregrina, diría algo así como que soy y somos una metáfora de lo divino en camino, ¿no? Esa cualidad de movimiento, de estar siempre en búsqueda, de estar siempre recorriendo ese camino que nos separa de lo que nunca vamos a alcanzar, pero a la vez podemos estar acercándonos todo el tiempo, ¿no? Eso sería, yo creo que el rasgo más definitorio, donde yo me siento más cómoda. Y luego, lo demás, pues normalmente lo que más nos define es aquello en lo que ocupamos nuestra atención y nuestro tiempo.
Es decir, donde ponemos el corazón, donde somos capaces de poner más el corazón. Ahí es donde estaría nuestra definición, más allá de, pues de eso de no tener identidad en último extremo, o en último extremo ser solo eso, peregrinos en búsqueda de lo divino. Y lo que yo siento que, pues que ocupa más mi tiempo, mi atención, y donde más pongo mi amor es en varias cosas. Por un lado, casi todo mi tiempo se lo llevan ahora mis 5 hijos. Estoy casada, tengo 5 niños pequeños, el mayor tiene 9 años, y entonces ellos se llevan prácticamente toda mi atención. Y donde se juega mi día a día, donde se juega mi vida concreta, es en el cuidado, en la crianza, en la educación, en mimarlos si están enfermos, en intentar abrirles de alguna manera puertas a la vida, de conexión con su vida, etcétera, etcétera, ¿no? Eso sería como lo que más me define. Y luego las cosas que más amo, aparte de eso, son comunicar, sobre todo escribir, pero porque cuando escribo me siento como si en realidad no hiciera nada. Escribir para mí es no hacer nada. Es algo donde puedo poner mi corazón completamente y perderme. Y puedo perderme durante horas y estar a la vez que me pierdo y me sumerjo en ese océano encontrándome todo el tiempo. Porque cuando escribo encuentro cosas que ni yo misma sabía que sabía, ¿no? Es como para mí escribir es un acto de revelación. Y luego esa expansión de lo comunicativo tiene que ver también pues, con un camino que comparto con mi marido, que no solo tenemos una familia juntos, un hogar juntos, una relación juntos, sino que también pues, comunicamos en YouTube ahora, en un canal que se llama Psicología y Espiritualidad, y que intentamos eso, comunicar pues, de corazón. Y soy profesora también, que también tiene que ver pues, con la maternidad por un lado y con el comunicar por otro, ¿no? Profesora de literatura. Y luego después en mi vida he encontrado, amo de manera muy particular y he amado de manera muy particular algunas experiencias vitales. En particular, pues por ejemplo, el Camino de Santiago, la peregrinación o el jardín de un maestro sufí. Yo llegué al jardín de un maestro sufí, miré los ojos de un maestro sufí y me quedé completamente enamorada, ¿no? Entonces, yo creo que nos definimos por cómo amamos o por qué es aquello que amamos, ¿no? Y en mis amores está todo esto que te he presentado. Gracias, Mardía, por traer este amor, por compartirlo con nosotras. Hay un poquito de ruido, perdonad, ¿lo oyes? Yo te oigo bien, sí. Okay. La primera pregunta, Mardía, que quiero hacerte es curiosamente la misma que Luchi, porque ambas, que sois almas afines, para mí me respondisteis lo mismo, ¿no? Cuando os dije que me gustaría entrevistaros sobre liderazgo espiritual femenino, las dos fue como, uy, no. A mí, a mí no, o sea, eso no, como que tal vez no sentíais apeladas, ¿no? Y entonces os dije, pues precisamente por eso me gustaría mucho que trajeseis ese... Bueno, no siempre lo más interesante necesariamente es cuando tenemos muy claro algo, ¿no? O cuando es como hay una certeza absoluta de sí, yo soy líder, ¿no? Sino que creo que precisamente en este tiempo a mí por lo menos me alimenta mucho las preguntas, ¿no? Las preguntas que responden o que no responden a otras preguntas, ¿no? Entonces, mi pregunta, que no necesariamente es una pregunta cerrada, pero, o sea, ¿qué es lo que te hace a ti sentir que no es para ti esto del liderazgo espiritual femenino? No sé si quieres desgranarme las palabras, porque claro, cada una de esas palabras tiene mucho, o lo que sientas, o sea, qué es lo que tú sientes que, yo creo que este no es para mí, ¿no? Y con toda libertad, ¿no? Que creo que nos alimenta mucho también los noes, ¿no? Que otras personas no tomen el mismo camino que nosotras, nos alimenta también. Es que en principio... Cuando me dijiste esas 3 palabras juntas, ¿no? Lo primero que me chocó fue la palabra líder, el liderazgo, ¿no? Porque es una palabra tomada del inglés, ¿no? Y entonces yo prefiero pues, términos como que no estén como tan ligados al mundo de la empresa, los emprendedores, el marketing, el capitalismo, el poder. Me tira un poco para atrás el término liderazgo, ¿no? ¿Por qué elegiste eso me gustaría preguntártelo a ti, ¿por qué eliges la palabra
palabra liderazgo o elegís la palabra liderazgo en vez de, yo qué sé, la maestría, ¿no? O la guía, o una palabra que pudiera resultar más afín en el campo de lo espiritual, ¿vale? Luego, lo que me costó es como, luego me lo cuentas, ¿vale? Si puede ser. Me costaba, eso, me parecía más bien como era una especie de curso como de marketing o curso para emprendedores, cuando lo espiritual y la guía espiritual, que es algo muy sagrado, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Porque yo pondría ejemplos. Si habéis visto Gladiator, por ejemplo, o El Señor de los Anillos, en Gladiator hay un momento en que el emperador Marco Aurelio le dice a Máximo que quiere que sea el próximo emperador, para instaurar la república, pero quiere que sea el próximo emperador, ¿no? Y entonces él dice, pero si yo no quiero, y dice él, esta es la razón por la que debes ser tú. Y en El Señor de los Anillos vemos que al final el que tiene que llevar el anillo es un mediano, es decir, una persona que no tiene ningún apego por el poder, ningún deseo de poder, ¿no? Y esto me lleva también a mi maestro. Una vez le hicieron una pregunta, alguien le hizo una pregunta como, tú eres el último de los reyes sufís o algo así, le dijo, y dijo en inglés él, I'm not the last king, I'm the last servant, dijo, no soy el último rey, sino el último siervo. Para mí lo espiritual lo que hace es humillarte, quitar de en medio tu ego y quitar de en medio todas tus ansias de poder. Entonces, sería una paradoja plantear el liderazgo espiritual, ¿no? Porque uno solo es líder o solo puede ser maestro o maestra o solo puede colocarse como guía o a la cabeza de algo en la medida en que quita todo deseo de poder, en que se quita de en medio o en que se convierte solo en un discípulo. Es decir, el buen maestro o la buena maestra es aquella que es solo discípula, pero ¿discípula de quién? Discípula de lo real. Es decir, solo se da así, no hay otra manera de que se llegue. Entonces, afrontar como el tema de cara, yo siento que si pones el tema de frente, no llegas a ninguna parte. Hay que ir por otro lado. No es el objetivo, no es ningún objetivo el liderazgo espiritual, no es el objetivo, sino que se consigue a pesar de, ¿no? Uno lo que tiene que es que ponerse en camino de qué? Pues de encontrarse a sí mismo o a sí misma, de pulir sus defectos de carácter, de ser más generoso, más generosa, más amoroso, más amorosa, entregarse al servicio de los demás, amar con todo el corazón, y en la medida en que uno va haciendo ese camino, a lo mejor, de manera colateral, llega lo otro, ¿no? Llega lo otro, que si tú amas hasta el fondo, pues de repente hay una persona que siente que tu amor merece la pena y entonces te empiece a amar y te sigue, ¿no? Quiere estar a tu lado, simplemente quiere estar a tu lado, ¿por qué? Porque se da cuenta de que en ti hay una verdad, de que en ti hay un amor, de que en ti hay una entrega, de que en ti hay una generosidad, de que en ti hay algo que merece la pena. Pero siempre llega de manera colateral. El objetivo nunca puede ser el liderazgo, ¿no? O el pues, ser un guía o ser una maestra, nunca puede ser ese el objetivo. Uno tiene que entregarse justo a lo contrario, a quitarse de en medio, a quitar de en medio toda pretensión, pues eso, a humildarse, a vaciarse para poder llenarse de lo divino, que lo divino es, yo creo que la gente lo entendería como la vida, a conseguir quitarse de en medio para que la vida pase a tu través. En la medida en que eso sucede, pues como la vida entera pasa a tu través, pues puede llegar gente que se sienta atraída por esa forma de vida que tienes o por eso que tú irradias o por lo que inspiras, pero siempre es algo colateral, nunca puede haber una pretensión a este nivel, no sé si me entiendes, ¿no? Y entonces por eso, sobre todo la palabra, tampoco me gustaba la palabra liderazgo, pero por eso me tiraba un poco para atrás, ¿no? Entonces tú la palabra que hubieses elegido a lo mejor decías que era maestría, pero también asusta un poco esa palabra, ¿no? O sea, yo, con esto que me lanzabas, ¿no? De vuelta, la pregunta de por qué hemos elegido esta palabra, creo que no ha sido algo necesariamente 100% consciente, ¿no? Y sí que creo que tiene una carga y un peso y una memoria, ¿no? Yo
en estas entrevistas estoy aprendiendo mucho, soy muy afortunada, ¿no? Realmente. Y sí que creo, ¿no? Especialmente después de la de Lucci, que creo que el liderazgo, si hay algo que tiene, es una connotación muy marcada de, todavía, tal vez, de individualismo, ¿no? Y hay algo que trajo Lucci que me encantó, de pasar del yo al nosotros, ¿no? Que en vez de lidero, lideramos, ¿no? Y sí que siento, ¿no? Que liderar tiene mucho que ver con yo, ¿no? Con yo, donde me pongo yo, donde... O sea, hay algo como de... que como si fuese como una prueba de a ver dónde me coloco para que otros me sigan, ¿no? O sea, ahora escuchándote, me gusta, ¿no? Esto que dices, has nombrado una palabra que me encanta porque la traes mucho y creo que la encarnas, que es paradoja. Y esto me ha gustado porque, o sea, no sé, es que cuando te oigo, Mardía, es como que me, ¿no? Esto, como tú dices, como mirarlo no de frente, de lado, pero eso moviliza mucho la personalidad porque es como, pero si quiero esto, ¿cómo voy a ir? ¿Cómo hago para ir, no? Por otro lado, entonces, decías, o sea, liderar no es como, no es querer liderar, sino que llega solo, ¿no? O sea, como no quiero liderar. Pero, a ver, ¿cuál sería la pregunta? O sea, creo que hay algo que tiene que ver con creo que esta que traemos, esta exploración, tiene que ver con que de alguna manera sentimos que hay algo, una manera de operar en el mundo que ya está caduca, ¿vale? Y a lo mejor sí que hay una parte de decir, es que hay como una necesidad de poner límites o de reclamar un poder, que también es una palabra muy fuerte, ¿no? Pero sí que creo que hay algo de posicionarse en el mundo, de traer al mundo algo como que hemos experimentado a lo mejor muy hacia adentro o en pequeños grupos y que queremos decir, esta es nuestra manera o esta es nuestra propuesta. Creo que tiene algo que ver con eso. No sé si son las palabras adecuadas, pero sí a lo mejor también yo he sentido mucho en este tiempo que nuestros mundos espirituales, que también es una palabra muy grande, como que hemos vivido de alguna manera un poco como en este mundo sin ser de este mundo, ¿no? Que se dice mucho. Y creo que es tiempo, tal vez, no como con soberbia o grandes palabras, pero a lo mejor de traer, no sé, como de salir un poco del armario, como de involucrarnos más, de, no sé, como de ponernos también a colaborar o a estar en la arena política, también en la arena más mundana. Creo que tiene que ver con esto la intención. No sé si tienes algo que comentar al respecto de esto, cómo aportamos todo lo que hemos aprendido, toda la maravilla que en estos mundos que, wow, que a veces también creo que puede que incluso nos disociemos, porque al final nos vamos a nuestros mundos. Todo esto es un poco lo que quiero traer al potaje. No sé si te inspira algo. Bueno, según te escucho, y además siento de ti siento que en ti hay una búsqueda muy sincera, ¿no? Entonces, según te escucho, a mí lo que me viene es como hablar de la necesidad de unificación, ¿vale? Tú hablas mucho del cuerpo, ¿no? De que el camino espiritual pasa por el cuerpo, y así es, ¿no? Tenemos que hacer ese trabajo de unificarnos en todos los niveles, es decir, si denostamos lo material, no alcanzamos lo espiritual, porque la materia está impregnada de espíritu también. Es decir, si no vamos al fondo de lo concreto, no alcanzamos lo universal, porque lo concreto participa de lo universal y lo universal de lo concreto. Y ahí es donde entraría, yo creo que la pregunta que lanzas o aquello de lo que hablas. Es decir, tenemos que ser capaces de unificar también, es decir, egolatría o narcisismo es también el exceso de victimismo. Y el exceso de... O sea, uno tiene que estar en la vida para colocarse en su sitio también. Uno tiene que trabajar para colocarse en su sitio. Y ese colocarse en su sitio es también hacer un servicio a la comunidad, ¿vale? Lo que quiero decir con esto es que la clave está en la unificación y que tan egoico es querer tener el poder y aplastar a todo el que viene alrededor para tener tu poder, tan egoico es eso como quedarse a un lado por tus propios límites psicológicos o límites psicogenealógicos o
¿Entiendes lo que quiero decir? Es decir, uno tiene que hacer un camino de ida y un camino de vuelta, un camino hacia arriba y un camino hacia abajo, un trabajo con lo material, con lo concreto, con lo que somos, de sinceración incluso, y un trabajo también con lo espiritual, que lo espiritual es material, con lo universal, con el servicio a los demás. Uno tiene que amarse a sí mismo para poder amar a los demás, amarse a sí misma para poder amar a los demás. Es decir, esto sería un trabajo siempre de integración de contrarios. Ahí es donde está la clave para mí, en conseguir ir acercando esos mundos que parecen totalmente distanciados o que parece que no tienen puente de unión. Tenemos que intentar construir puentes para que se vayan encontrando los términos opuestos. También lo masculino y lo femenino, también lo masculino y lo femenino. Es un trabajo que tiene que ver con todos los niveles y de ir haciendo una integración propia de tal manera que uno o una sienta que cada vez está más en su sitio, ¿no? Y poco a poco vaya sintiendo más paz que antes y poco a poco vaya sintiendo una felicidad más duradera, una felicidad que depende menos del contexto o de lo que suceda, sino que es una felicidad que viene de dentro, ¿no? Una paz que viene de dentro. No sé si me explico por ahí. Sí, me encanta. Gracias, Marbía. Tengo aquí algunas preguntas más, así que me gusta mucho, especialmente contigo, acercarme a los grandes conceptos abstractos desde la experiencia. Así que voy a hacerte algunas preguntas para que puedas respondernos desde lo concreto, que yo sé que eso también es algo que me has enseñado mucho tú. La primera pregunta, porque yo te veo, ya sé que no te gusta la palabra, pero bueno, la vamos a utilizar un poco para que sea como, y ahí como, yo sí que siento, ¿no? Te veo liderar sobre todo en algo, usando tus palabras. Me encanta, ¿no? Cuando escribes tanto, ¿no? Lo de que quieres vivir la vida hasta el fondo, ¿no? O que quieres una vida a fondo, ¿no? Y ahí como en los libros, pero también en mirarte, ¿no? Y en compartir contigo camino, ¿no? Veo como ese ímpetu que también, igual que hablábamos con Luchi, a mí me conecta con la épica de la vida, ¿no? Y hay algo en ti que es casi como eso, ¿no? Como una caballera andante, ¿no? Como esa fuerza, ¿no? De quiero vivir mi vida a fondo. O sea, y esto me parece que es que se me pone toda la piel de gallina, ¿no? Porque yo me siento también muy interpelada, ¿no? Especialmente, pues ahora, ¿no? En el Libre Peregrina, pero también en el de 39 semanas y media, ¿no? Parece como si fuese una fuerza que te hace decir a todo no y solo a lo que es verdad para ti un sí. Y eso me parece muy valiente. Yo sé que has tomado decisiones muy valientes y me gustaría que me hablases de esto, que tú percibes, ahí sí que hay liderazgo, podemos utilizar otra palabra, no sé cuál utilizarías, pero es esa fuerza. ¿Puedes hablarme de eso? ¿Cómo se siente en ti? O sí, esto. Es muy bello lo que dices, ¿no? Ir diciendo que no a todo lo que no para poder decir un gran sí, ¿no? Esto es muy hermoso. En el fondo, la vía sufí y la primera parte del testimonio de fe en el Islam, que es la ilaha illallah, en el fondo es justo eso. Se suele traducir como no hay dioses sino Dios. Pero cuando hablamos de no hay dioses es todo aquello, en el fondo, lo que significa es todo aquello que tú construyas como ídolo hay que destruirlo. ¿Y qué es un ídolo? Un ídolo es cualquier cosa que tú colocas en el lugar del misterio, de lo infinito, de lo insondable, de lo indecible, del amor con mayúsculas. Los seres humanos tendemos todo el rato a construir ídolos, es decir, a colocar en el centro de nuestra vida algo que no lo merece, ya sea, pues muchas veces ocurre con el romanticismo, con la persona amada, ¿no? Ya sea con la persona amada o con una ideología política, que sucede también mucho, o con cualquier cosa que no lo merece, ¿vale? Incluso hay gente que lo que coloca en el centro, pues, yo qué sé, es estar guapa o estar guapo, o incluso puedes colocar en el centro tu perfil de Instagram, ¿no? Colocar en el centro cualquier cosa que no lo merece, ¿no? Este sería como el gran error que cometemos los seres humanos. Y el trabajo espiritual se basa en ir diciendo, no, esto es un ídolo, fuera. No, esto está en el centro y no lo merece, fuera. No, esto está en el centro y no lo merece, fuera. Esto está en el centro y no lo merece. Cuando tú consigues atisbar o acercarte un poco a aquello que sí merece estar en el centro, entonces
te conectas con eso que sí merece estar en el centro, que no lo puedes decir, no puedes hablar sobre ello, porque pertenece al reino del secreto, de lo indecible. Pero si tú lo colocas como guía fundamental de tu vida, o como centro de tu vida, como eje de tu vida, entonces todo lo demás se empieza a colocar solo, lentamente, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hace que tú puedas colocar en el centro lo que merece estar en el centro? Pues que despejes también, que te sinceres contigo mismo, contigo misma, que te centres y que puedas decirle sí, ¿vale? Que puedas decirle sí al misterio, sí a aquello que lo sostiene todo, sí al infinito, sí a lo que me mantiene en continua incertidumbre, sí a eso. Y cuando tu anhelo te lleva a decir sí, a la vez el anhelo se convierte en fuente. Esto es misterioso, ¿no? Porque el anhelo es lo mismo que la fuente. Lo que pasa es que a la vez la fuente no se alcanza nunca. Es también paradójico. No vamos a alcanzar nunca la fuente, no vamos a alcanzar nunca eso indecible, pero a la vez, en la medida en que estamos en camino, lo estamos alcanzando todo el tiempo. Estamos puestos en camino y lo estamos alcanzando todo el tiempo. Y sí reconozco en mí desde muy pequeña, reconozco un anhelo muy profundo por esa fuente, ¿no? O sea, desde muy chiquitita he estado enfocada a buscar esa fuente. Y además no me deja en paz, es algo que no me deja en paz. Si yo me despisto, porque me he despistado muchas veces en la vida, pero cuando me he despistado hay algo que me lo recuerda una y otra vez, que vuelve la memoria de eso. No, enfócate a la fuente, enfócate a la fuente. Y entonces he pasado por experiencias totalmente distintas, como que pues hasta los 27, 28 años pues era como un caballero, una caballera andante, como dices tú, es decir, estaba siempre en búsqueda y me iba a hacer el Camino de Santiago muchas veces y de ahí me fui a Chipre y ahí conocí a un maestro y pasé varios meses en Chipre viviendo y quería quedarme a vivir en Chipre, pero el maestro me dijo como que no me dijo que volviera, pero yo entendí que tenía que volver y luego después me caso y paso justo a la vida contraria, me pongo a tener hijos sin parar y a vivir la experiencia de la maternidad, que es puro hogar, ¿no? Que no es un peregrino, sino es puro hogar. Y aún así, esa llamada, sigue intacta, ¿no? Ha seguido intacta desde que era pequeña, ¿no? Y a mí me gustaría como que, eso sí, o sea, y yo creo que estoy puesta al servicio de eso. Y toda mi literatura está puesta al servicio de eso. Y lo que hacemos, al servicio de poder como desbrozar el camino para presentar, para hablar de la fuente. Y para mí la espiritualidad es justo eso. La espiritualidad es hacer camino para ser capaz de ver en el dolor el amor, en el río el manantial y en las consecuencias el origen, ¿no? En los hechos azarosos el origen del sentido. Ese sería como lo que yo defino como mi camino espiritual. Qué belleza, Mardía. Tengo varias cosas qué belleza. Uno, me ha encantado esto que has... Wow, me parece muy poderoso, ¿no? Que una y otra vez ponemos en el centro lo que no se lo merece y además, poniéndolo, lo destruimos. Porque nada, claro, o sea, imagínate si es una persona o cualquier cosa, es demasiado pequeño, falible, o sea, es que cuando creemos que estamos haciendo no, queremos ponerlo como lo más grande y a la vez estamos condenándolo, porque nadie ni nada realmente puede estar en ese lugar. Esto me encanta, ¿no? Y entonces dirías, me ha encantado, ¿no? Como que ese camino espiritual tiene que ver con una y otra vez, porque a la vez lo hacemos, a la vez, aunque queramos no hacerlo, lo ponemos. Es que nos pasa, ¿no? Entonces una y otra vez ponemos lo que no corresponde en el lugar que no corresponde y una y otra vez decimos, uy, no, me falta equivocar, ¿no? E incluso también aceptando que al hacerlo, de alguna manera incluso hemos podido perjudicar a esa cosa o a esa persona y a nosotros mismos, ¿no? Pero porque también, como siempre dices, Dios está en todo, Dios, diosa, ¿no? O sea, realmente hemos visto un atisbo en esa persona o en ese proyecto o en ese sueño o en ese camino. Hemos visto como un rostro o el reflejo del reflejo del reflejo del reflejo del reflejo. Lo hemos visto ahí y entonces hemos dicho, ah, es esto. Entonces, que tampoco, o sea, que ese es el camino también, equivocarnos, ¿no? Equivocarnos en colocar lo que no corresponde donde no corresponde y por tanto nosotros nos estamos colocando donde no corresponde. O sea, que es una gran constelación, ¿no? De alguna manera. Claro.
Sí, claro, nada más el fracaso es esencial. Ayer escuchaba una charla de Jaime Buigas muy graciosa sobre Leonardo y decía, ahora no entiendo por qué la gente quiere triunfar, buscar el éxito, todos son como cursos de encuentra el éxito, pero si todos los grandes personajes de la historia de la humanidad han sido unos fracasados, pues un poco ese punto, ¿no? Vivimos más bien del fracaso y del no saber y del saber y de ser conscientes de no llegar. O Sócrates dijo, solo sé que no sé nada. Una de las personas más sabias de la antigüedad, a la única conclusión a la que llegó es a que no sabía nada, es decir, que casi todos son como conocimientos en negativo, pero eso a la vez nos alimenta, ¿no? Esa conexión con ese vacío que todo lo llena, como dice un amigo mío, Abdul Wahid, pues es lo que llena nuestra vida también, es lo que nos vacía y a la vez lo que nos llena, las dos cosas. Y me parece precioso esto que dices de que convertir al otro en un ídolo, convertir al otro en Dios, pues de alguna manera le hiere, porque es justo así. Nosotros tenemos que ver lo que del misterio y de ese amor que está más allá de todas las cosas trae esa persona y reconocerlo, y solo así honramos verdaderamente a esa persona, porque si la convertimos en nuestro Dios, por así decirlo, la estamos destruyendo. Yo recuerdo en esto, Secomar, que tú le conoces, pues el discípulo más aventajado de nuestro maestro en España, él dijo una vez en una oración, dijo, ojalá podamos amar a nuestros hijos por amor a Dios. Este sería el punto, ¿no? Porque también, o sea, por ejemplo, con los hijos yo lo veo, es tan hermoso criar a un hijo, son tan bellos de pequeños, te dan su abrazo totalmente desinteresadamente, se entregan completamente a ti, dependen de ti. Es muy fácil caer en la tentación de idolatrar a los hijos, ¿no? Pero conseguir amar a los hijos por amor a lo real, es lo que los coloca, que los libera de ti, por un lado, y a la vez les da la posibilidad de ser luz, de ser de luz, ¿no? Ese es el gran trabajo. Y lo que en el fondo constituye un amor real por parte del padre hacia el hijo, el liberarlos para intentar quitarte de en medio y leer qué son sin ponerte tú delante, sino sin obligarles tú a ser lo que tú quieres que sean, ¿no? Algo así. Escuchándote antes, también me venía una imagen que yo no sé si lo has escrito alguna vez o lo hemos comentado, que es esta imagen de un caminante, una caminanta por el desierto, buscando el oasis sin saber dónde está, ¿no? Pero a la vez caminando, y es como esa fuerza, ¿no? Ese impulso de voy en busca del oasis, y a la vez lo que hemos dicho, ¿no? Las personas o lo que ponemos en lugar de Dios nos da como un buchito para continuar, pero ahí es wow, tienes que tener una fuerza, claro, que no viene de ti para decir no y continuar la búsqueda, ¿no? No, y voy, esto no es el oasis, esto es el reflejo del oasis, y voy al oasis, ¿no? Me parece muy, muy bonito. Bueno, tengo aquí, me gustaría que pudieses con estas 4 palabras que para mí están llenas de vida en tu vida, que pudiésemos hacer como esta reflexión en torno a liderar o a, bueno, otra palabra, la maestría, ¿vale? La primera, las 4 palabras para mí son peregrina, madre, escritora y, bueno, linaje o tradición, la que tú elijas. Y tal vez me gustaría empezar con peregrina, si te parece bien, que pudieses explicarnos algo que me encanta, ¿no? Como cuentas del camino, ¿qué es lo que te enseñó a ti el camino de tener una dirección, ¿no? Y a la vez estar en cada paso, ¿no? Y qué podemos aprender con respecto a eso, las que nos estamos preguntando sobre el liderazgo espiritual femenino, por ejemplo, ¿no? ¿Qué nos puede enseñar ser peregrinas? Bueno, para hablar, digamos, para hablar y comprender desde el corazón, tenemos que tener en cuenta que desde el corazón no opera desde la lógica, ¿no? Desde la lógica aristotélica. El corazón opera desde la conciencia de la unión de los opuestos, la coincidencia de los opuestos que llamaban los teóricos del imaginario, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que las cosas son dos cosas a la vez, una y la contraria. El Camino de Santiago o cualquier gran peregrinación se sostiene en base a 2 términos opuestos y 2 experiencias opuestas, no tanto términos como conceptos intelectuales, ¿no? Sino 2 experiencias opuestas. Por un lado, la experiencia de tener un origen y un destino, venir de un sitio e ir a otro sitio, que esto lo que te posibilita
es poder evolucionar, estar en movimiento, poder evolucionar desde lo que fui a lo que seré y que la vida tenga un sentido, hay un sentido y una dirección y un propósito, ¿vale? Y el otro opuesto es el ir caminando, el poner un pie detrás del otro, el estar atenta simplemente a tu respiración, al paso, ¿no? El vivir el presente, estar en presencia. Hoy en día, yo creo que porque hemos dado demasiado peso a lo del destino y el origen, hoy en día en muchas escuelas espirituales se habla del presente, de vive la hora, de etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que son necesarias las dos. El estar completamente en el presente, el vivir a fondo, lo que decía Jaime Bohigas en la presentación de mi libro, habitar el tránsito, ser capaz de vivir a fondo lo que te toca, estar en el ahora, estar con atención plena a lo que te está sucediendo, pero sin olvidarnos de que vienes de un sitio y vas a otro sitio. Y tienes que tener claro a dónde vas. Y tienes que tener claro cuál es el objetivo. Ese objetivo a la vez se puede ir transformando, porque uno va transformándose durante toda la vida. Pero cuanto más elevado sea el objetivo, mejor. Cuando digo elevado me refiero a menos mundano, ¿vale? En este caso me refiero a menos mundano. Cuando sea un objetivo lo más puro posible, mejor. Pero son necesarias las dos cosas. Y el peregrino es el que es capaz de vivir tanto en presente y ser consciente de cada paso, de cada respiración, como evolucionar, ir de un origen a un destino, pasar página. Y para mí lo más bello, siempre cuento que lo más bello en la experiencia del Camino de Santiago, que claro, yo lo hice con 23 años, ¿no? Y además estaba bastante perdida, o sea, vino a orientarme el camino cuando yo estaba en el momento más perdida de mi vida. Nunca había estado tanto, había acabado la carrera y no sabía qué hacer, no tenía ni idea qué hacer, ni por dónde seguir, ni tenía pareja, totalmente perdida. Entonces me llegó el camino para darme una dirección y la clave fue que en la medida en que yo iba abandonando mis pretensiones, mis planes, según iba quitando mis planes de en medio, entonces la realidad me daba algo cada vez más maravilloso. Y yo me volvía simplemente en testigo de la maravilla, pero en testigo de una maravilla creciente, de una maravilla que no paraba de sorprenderme y cada día me sorprendía más. Pero para eso yo tenía que vaciarme de mí, ¿no? Tenía que dejar a un lado toda pretensión. Qué belleza, una maravilla creciente. Es un buen deseo, ¿no? Para el mundo y para cualquier persona que nos crucemos. Mar Díaz, sí que una vez más viene la paradoja, ¿no? Porque tú ahora hablabas de tener un objetivo lo más elevado posible, ¿no? Lo más puro, pero a la vez tu maestro a ti, e incluso tú a mí me has dicho muchas veces, la importancia de lo concreto. Entonces, no sé si tal vez, a lo mejor ese objetivo que tenemos concreto es no sé, como que, no sé, explícamelo tú, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se encaja? Porque a veces cuando hablamos mucho de abstracciones, como, ¿qué es esto de lo más real posible, lo más puro posible, lo más elevado posible? Ya, pero yo quiero, no sé, terminar mi carrera, o ¿cómo se conjugan estas dos cosas? Claro, de nuevo vamos al tema de unificarse, ¿no? Es imposible que crezcan fuertes las ramas si no han crecido fuertes las raíces. Es necesario tanto una cosa como la otra, ¿no? Entonces pasa también por comprometerse. En mi caso, yo creo que yo estaba muy en la imaginación, en los ensueños, en leer, en estudiar, vivía mucho como en el plano de la imaginación, pero no tenía nada concreto, no tenía raíces, no, era una peregrina, ¿no? En esencia, una peregrina escritora soñadora. Y entonces el maestro, lo primero es que es genial, porque claro, eso implicaba que era un maestro, ¿no? Que estaba como conectado realmente con la realidad, porque lo primero que me dijo cuando me vio es que me casara. Y claro, eso no entraba como en mis planes. Yo decía, pero soy muy joven para casarme, ¿por qué me dice esto? Pero lo revolucionó todo, porque me di cuenta de que en el casarme estaba el secreto de lo que necesitaba. Para una persona que está siempre en las ramas, lo que necesita es raíces. Para una persona que está siempre en las raíces, lo que necesita, la receta, es que le den ramas. Y en mi caso las raíces pues fueron eso, casarme, encontré un compañero de camino maravilloso, porque es un compañero de camino a muchos niveles, no es solo una persona a la que querer, pero luego tienes como vocaciones muy distintas, sino que son vocaciones muy similares. Entonces encontré a alguien que era
no ideal, sino real para mí, un compañero real. Y luego después llegó la maternidad, que es puro enraizamiento. Decía, hay un dicho del profeta Muhammad, el paraíso está a los pies de las madres. Esto es bello porque nos habla también del enraizarnos. Para mí la experiencia de la maternidad fue la que me reveló a fondo que el espíritu está también en el entrañamiento y que solo viviendo a fondo lo concreto, en este caso generando un hogar, solo así se puede alcanzar verdaderamente una vida que pueda ser espiritual. Cuando San Francisco de Asís, siempre pongo este ejemplo porque es una experiencia que todo el mundo puede reconocer. Cuando San Francisco de Asís empezó él tuvo una crisis muy fuerte porque quería ser soldado, caballero, tener éxito, un gran castillo, una gran dama, y entonces lo hieren en una batalla con 19 años, lo meten en la cárcel no porque fuera alguien muy peligroso, sino porque su padre era rico y lo que querían es que el padre pagara un buen rescate. Es decir, ni siquiera por él lo meten en la cárcel, el pobre, y entonces se le vienen todos esos aires de grandeza, se le vienen abajo, pasa por una crisis espiritual brutal y cuando sale de la cárcel es otro. Y entonces en ese ser otro, claro, ya no se le han caído todos sus sueños y todas sus pretensiones, en ese ser otro, de repente le llega como una especie de palabras del cielo que le dicen, vete a reconstruir mi iglesia. Y por vete a reconstruir mi iglesia, lo que querían decir es, vete a reconstruir una ermita que había en San Damián, a la salida de Asís, está a 1 kilómetro de Asís, que estaba derruida. Y entonces él, que quería ser, era hijo de un gran comerciante, tenía un montón de dinero, quería ser un gran caballero, tener éxito, muchas mujeres, y pues eso, que todo el mundo lo quisiera, de repente se pone a poner un ladrillo detrás de otro o una piedra detrás de otra para reconstruir una pequeña iglesia que había allí perdida, derruida. Esto es la concreción. El problema es que esa reconstrucción estaba cargada de sentido para él. Él podía poner todo su amor en eso porque sabía que el mandato de hacer eso venía de arriba. Y como las ramas y las raíces se necesitan las unas de las otras para que de verdad se crezca y para que de verdad se haga una vida espiritual, el reconstruir esa pequeña iglesia, en el fondo era una metáfora de reconstruir una gran iglesia que en el siglo XIII estaba casi en ruinas o estaba en crisis, ¿no? Ese sería el punto. Me encanta, claro, porque al ser humano necesita esa iglesia, ¿no? O cásate con ese marido, o cuida a Eso este es. hijo, pero esa iglesia es como que es lo concreto señalando lo absoluto. Ahí otra vez volvemos al principio, ¿no? Es cuando tomo la parte por el todo, pero a la vez agradeciendo profundamente que sea ese marido, ese hijo, esa iglesia, porque, o sea, es que si no, no podríamos hacerlo, ¿no? En esta realidad material es imprescindible, ¿no? Tener ese y claro, también esto que cuentas, ¿no? Cuando no estamos en el compromiso con lo concreto, estamos en la posibilidad infinita. Es que es muy bonito, por eso es la paradoja y es lo que tú dices, que no se puede entender con la lógica, se tiene que entender con el corazón, porque es el corazón, como siempre decís, el que puede abrazar a la paradoja, ¿no? Y decir, y romperse, porque todo el rato, ¿no? Todo el rato me venía algo que hablábamos hace unos días con la presentación, otra vez me venía muy presente la muerte. Cuando contaba San Francisco de Asís, él tuvo que morir a sí mismo en esa cárcel, ¿no? Esa idealista, esa niña, ¿no? Que eras tú, esa peregrina, esa estudiosa, tuvo que morir a sí misma cuando se casó y tuvo 5 hijos. Entonces, todo el rato me venía que es imprescindible en esta receta que estamos trayendo, la muerte. ¿Cómo lo sientes tú, la muerte? ¿Cómo está presente en todo esto que estás contando? Porque yo la siento muy cerca. Así es, es precioso porque es que me es muy fácil comunicarme contigo. Es súper bonito, ¿no? Porque siento que lo entiendes todo. Hay un dicho también del profeta Muhammad, la pasea con él, que decía, morid antes de morir. Este es el verdadero caso. Se suele decir que este es el camino del derviche, ¿no? Del sufí. Morid antes de morir. Es decir, uno, aparte de hacer meditación y experiencia de la muerte física real, que todos tendremos, que eso sucede pues cuando ves morir a algún ser querido o cuando tú misma estás cerca
tienes algún momento cercano a la muerte. Aparte de eso, hay una muerte metafórica que tiene que ver, normalmente se da, hay gente que no, pero normalmente se da cuando viene un golpe muy grande en la vida, normalmente, o una enfermedad grave, o eso, la muerte de alguien que quieres mucho, pues algo que te arruina, a lo mejor económicamente y hace que cambies de rumbo pues todo lo que tenías planeado. Normalmente suele suceder así, no siempre, pero suele suceder así, ¿no? Y entonces es ahí, como en esa derrota de lo egoico, en esa derrota de todo lo que tú creías o de todo tu poder, de repente te das cuenta de que no tienes ningún poder y ahí es cuando te humildas, te vuelves humilde, y muchas veces lo pides, ¿no? Como ya no puedes, no puedo con esto. Por favor, no puedo con esto. Y en la medida en que tú no puedes con esto y lo reconoces, entonces cuando viene como la ayuda. Viene la ayuda de arriba, manifestada de formas muy diferentes, pero es una ayuda que suele llegar en forma de misericordia, ¿no? Esa misericordia, la rahma, que se dice en árabe, la misericordia de lo divino, es como la faceta femenina de lo divino. Llega la misericordia como a alimentar un poco tu corazón y abrirte una puerta por donde tú creías que no se iba a abrir, ¿no? Ese es el punto. Y esa es la conversión también, ¿no? La palabra conversión tiene que ver con eso. No es tanto convertirse de una religión a otra, como convertir tu vida, que tu vida se dé la vuelta, que se dé la vuelta al calcetín, que morir antes de morir, ¿no? Ese sería el punto. Esa muerte del ego, ¿no? Ese entrégate a otra cosa. De repente... Y suele llegar por alguna derrota. Normalmente hay derrotas y crisis antes. Es casi inevitable. Qué belleza. Gracias. Quiero rescatar algo que has pronunciado brevemente. Has hablado de la maternidad. En una de las entrevistas con Ali nos preguntábamos qué pasaría si empezásemos a gobernar, digamos, o a tomar el poder como lo hacen las madres, ¿no? ¿Qué pasaría si las jefas, así como soñando, no sé, como jugando, ¿no? ¿Qué pasaría si, bueno, si las madres fuesen las reinas de este mundo? No lo sé, ¿no? ¿Cómo es esto de... no sé cuál es la pregunta, pero tiene algo que ver con esto, ¿no? ¿Cómo sería o cómo es esto de cómo lidera una madre o cómo es esto de cómo sería un poder que realmente estuviese al servicio del cuidado de la vida, más cerca del cuidado de la vida, o cómo sería si el mundo se ordenase, se reorganizase en torno a las madres y a los niños y niñas? ¿Te parece factible? ¿Te parece deseable? Pasen algunas de las preguntas. Pues yo creo que hay que proteger la vida todo lo que se pueda, ¿no? Y yo creo que las madres en realidad son las que lideran el mundo, así lo creo. ¿Por qué? Porque la realidad ha depositado en ellas la confianza de criar a los que serán las personas que guíen el futuro mañana, ¿no? Es decir, el mundo en realidad está en manos de las madres. Yo en eso no tengo ninguna duda. Lo que pasa es que casi siempre es invisible, es una cosa invisible. Y entonces yo creo que es necesario, totalmente necesario, cuidarlo a fondo y que en la medida en que le negamos el espacio sagrado que tiene que compartir una madre con su hijo, en la medida en que se lo negamos, pues yo qué sé, poniendo que la madre trabaje enseguida y entonces el bebé tenga que estar metido en una guardería desde que tiene 4 meses, o en la medida en que suceden ese tipo de cosas, es cuando le restamos ese poder que tiene la madre para con el hijo, para criarlo, y esa necesidad que tiene el bebé cuando es bebé del apego de su madre, porque tiene esa necesidad. Tiene una necesidad de una figura de referencia que lo cuide, que lo abrace, que le dé todos los mimos, que vele por él o por ella por las noches o cuando está enfermo, que lance una mirada amorosa en la que se pueda sentir querido. Es que es necesario que el bebé se sienta completamente querido, ¿no? Y entonces sí, es que el poder está en la maternidad. Entonces yo creo que por eso a veces hay como discursos dominantes dentro del feminismo, ¿no? Que a veces lo que hacen es justo cortar esta relación o intentar que como que para que la mujer se libere,
pues cortar o minimizar lo máximo posible la relación de la madre con el hijo, pero es que es justo al contrario. Para mí es justo al contrario. Y un liderazgo así, ya que estamos hablando, un liderazgo espiritual femenino, tendría que ver con el desarrollo a fondo de la cualidad de la maternidad, aunque sea en sentido simbólico, en sentido metafórico, este cuidado de la maternidad y este cuidado de la vida. Es esencial. Es más importante pues poder cuidar un jardín, cocinar con amor, abrazar a un niño yo he tenido a la niña pequeña mala o enferma una semana, la semana pasada, y he pasado prácticamente el día entero con ella encima, acariciándole, dándole besos, acunándola, todo el día la he tenido encima, ¿no? Claro, ese es un tiempo que no se paga porque es impagable y que solo puede darse porque la madre ama. Es muy fácil amar a un bebé, ¿no? Es muy fácil en esa relación. Es esencial cuidar de eso. Y luego después, yo, por ejemplo, una maestra femenina, una maestra mujer que yo he conocido personalmente y he recibido su abrazo, Amma, que muchas de vosotras la conoceréis, yo creo, que es una santa, una maestra espiritual hindú. Fuimos a darle un abrazo el año pasado, toda la familia, fuimos a que nos diera un abrazo. Ella, cuando habla de este liderazgo espiritual femenino, siempre habla de eso, de que la clave está en cultivar la maternidad que llevamos todas dentro. Y cuando hablo de maternidad, hablo del desarrollo de la rahma en árabe, el desarrollo de esa misericordia, de ese cuidado de la vida, con todo lo que tengamos alrededor. No tiene por qué ser, no todos lo realizaremos a través de hijos biológicos, ¿no? Pero hay muchas maneras de ser madre. De hecho, Amma no es madre biológica, o yo que sé, la madre Teresa de Calcuta tampoco era madre biológica, la llamaban también madre, ¿no? Esa capacidad de cultivar el amor en todo lo concreto, en todo lo cotidiano, en todo aquello que te toque en la vida, eso es lo que puede salvar al mundo, digamos. Eso es lo que puede salvarnos. Es lo único que nos puede salvar. Es como amadrinar el mundo, ¿no? Todos y todas. Por lo menos tomar el pedazo de vida que nos toca y maternarlo, ¿no? Hasta el fondo, como tú dirías, me gusta mucho eso, hasta el fondo. Me surgía una pregunta que no hace falta que, no sé, no creo que tenga respuesta, o sí, no lo sé, pero la maternidad, incluso lo femenino, mi pregunta es como si es deseable que lo invisible se vuelva visible, porque creo, por ejemplo, en lo femenino hay, incluso, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, no sé explicarlo con palabras, ¿no? Pero cuando acudo, por ejemplo, a vuestros encuentros, ¿no? Hay algo en la cualidad de las mujeres, no sé si todas, pero es algo como una intuición o algo que tiene que ver, o sea, hay algo como de cultivar lo invisible, no sé cómo pronunciarlo, ¿no? Como hay algo de lo femenino que creo que en sí mismo es de naturaleza introspectiva. Incluso la maternidad es hacia adentro, bueno, o sea, que realmente crece dentro, ¿no? Entonces mi pregunta, ahora hay un movimiento muy grande de visibilizar lo que hasta ahora ha estado invisible. Mi pregunta ¿es deseable que lo invisible se torne visible o es visibilizarlo para custodiar mejor lo invisible? No sé, ¿entiendes la pregunta o entiendes? Sí, es una pregunta buenísima. Pues es una pregunta que yo me he hecho también, me la hago muchas veces. O sea, yo siento dentro de mi vocación, sí siento como la necesidad de visibilizar lo invisible, ¿vale? Es parte, por eso escribo. Y cuando vivo lo que vivo, por ejemplo, con la maternidad, me gusta contarlo, no puedo como... es algo que forma parte como de mi vocación, de un anhelo muy profundo de poder visibilizarlo, pero no es algo necesario per se, ¿no? Yo creo que el signo de los tiempos, que también siempre hay un signo de los tiempos y hay una llamada concreta en nuestra vida concreta, en nuestra época concreta, en nuestra sociedad concreta, el signo de los tiempos apunta hacia ahí, hacia visibilizar esa parte, ¿vale? Y también incluso la historia de la humanidad en realidad tiene esa dimensión también, tiene esa dimensión de ir cada vez visibilizando más lo invisible,
Ese sería como el proceso de lo humano o el proceso de la vida. Ir volviendo consciente lo inconsciente, ir volviendo visible lo invisible, aunque lo invisible o lo secreto será siempre más grande que lo visible, pero o sea, forma parte del ser humanos, de nuestra condición de seres humanos también, el ir visibilizando poco a poco lo invisible, ¿no? Aunque sabiendo a la vez que nunca podremos hacerlo del todo. Y luego también hay un espacio que también es necesario. Hay un espacio para el pudor. También hay espacios, hay Santa Santorum en los templos, ¿no? Hay espacios en nuestra vida que son incomunicables y que son secretos. Por ejemplo, yo tengo espacios con mi marido en los que nadie puede entrar. Tengo espacios sagrados con él en los que solo entramos él y yo, y nadie puede entrar, nadie, ni mis padres, ni mis hijos, ni mis mejores amigos, ni mis mejores amigas, ni nadie, porque hay como círculos concéntricos de privacidad y de intimidad, ¿no? Y eso está bien que esté en la sombra. Y hay espacios también con mis hijos en los que nadie puede entrar, y aunque yo escriba libros y hable de ellos, hay cosas que no comunicaré nunca, ¿no? Y hay espacios privados con las amigas o con los amigos que también son privados y que nadie puede entrar, ¿no? De nuevo es como una unificación o un jugar con equilibrar los contrastes, ¿no? Saber, aprender qué es lo que se puede decir y qué es lo que es mejor callar, ¿no? Claro, siento que es visibilizarlo también, porque creo que hay como una fuerza de reclamar, no, mira, esto que no has visto y esto, pero a la vez hay cosas que si ya fuesen visibles ya no, o sea, es que es muy bonito, entonces es como, sí, es como decirlo, ¿no? Como siempre decimos lo que es inefable, también para volver la vista hacia ello, para que, como tú dices, para que se pueda ver esa maravilla y a la vez también que eso permita que esté custodiado cada vez mejor, porque lo apreciamos y porque apreciamos la invisibilidad, ¿no? Es como esto. Y yo creo que esta es una pregunta que nos hacemos todos y todas los escritores de lo íntimo. Aquí, ¿no? Como que ya había hasta dónde cuento, ¿no? ¿Cuándo? Porque por lo menos a mí me ha pasado que al principio era contarlo todo, era como un poco, bueno, es esto como sin límites, ¿no? Como y vamos aprendiendo que no, efectivamente, que en gran medida también la intimidad también cobra verdad cuando hay cosas que no se cuentan. Ese es el juego, incluso de la seducción podría ser, ¿no? Y entonces aquí la pregunta tiene que ver cómo has encontrado con respecto, ¿no? Yo sé que tú has hecho un camino, ¿no? Para encontrar tu espacio y tu lugar en la escritura. ¿Cómo ha sido para ti encontrar, porque esto es muy importante, porque yo creo que hay muchas mujeres ahora, ¿no? Que nos pueden escuchar, como que decimos, sí, esto es para mí escribir, pero luego hay todo un periplo, ¿no? ¿Qué es lo que yo vengo a escribir? ¿Cómo, no? ¿Desde dónde? ¿Qué me mueve? ¿Cómo ha sido ese periplo para ti? Esa aventura, ¿no? Esa épica. Bueno, es una aventura fascinante para mí, claro, porque yo de niña, además esto lo tengo, recuerdo que estaba comiendo mi padre, mi hermana, mi otra hermana no había nacido todavía, mi madre, estábamos comiendo en el salón huevos con patatas, es que lo recuerdo perfectamente, ¿no? Y yo me había inventado un poema sobre un programa que había cuando yo era pequeña en la tele que se llamaba Con las manos en la masa, y era un poema de verso muy fácil, o sea, de rima fácil, ¿no? En que la clave había estado en lo técnico, que yo había querido rimar palabras, y tendría 6 o 7 años. Y entonces mi padre me dijo, es que me encanta, porque es que eso lo fundó todo. Y entonces cuando él lo leyó me dijo, uy, está muy bien, pero la clave para que hagas buena poesía, la clave es que escribas desde el corazón. Y yo tenía 6 o 7 años y recuerdo que pasé toda la noche muy nerviosa, o sea, no nerviosa, sino emocionada, escribiendo sin parar poemas. Escribí uno, recuerdo que era el caracol soñaba tener un avión para ir volando hasta mi corazón. Es decir, estuve toda la noche escribiendo poemas cortitos, pero intentando que salieran de mi corazón, ¿no? Ese era el gran secreto que yo tenía que descubrir. Y todo mi proceso vital como escritora tiene que ver con eso, con esa cosa, con esa pequeña semilla que plantó mi padre cuando yo era una niña pequeña, que ha ido poco a poco como encontrando su lugar y floreciendo. Y el proceso para mí, para escribir, la clave es escribir con el corazón, y para que se pueda escribir con el corazón, en lo estilístico, para mí es muy importante el ritmo de la prosa, el ritmo de la narración. Que el ritmo consiga latir igual que late tu corazón. Esto en cuanto al estilo, como en cuanto a la forma externa, ¿no?
Y en cuanto a la forma interna, no se puede escribir de corazón si uno no vive de corazón. Entonces, la clave es tener una vida verdadera para poder escribir sobre algo verdadero y que merezca ser dicho, ¿no? Entonces, y unificarse, unificar la vida con la obra y unificar la obra, el contenido de la obra con la forma de la obra. Estilo, eso que estuviera unificado con el contenido y el contenido de la obra que estuviera unificado con la experiencia vital, con experiencia que fuera lo más verdadera posible. Y entonces ese es el camino que he recorrido y ese es el camino que sigo recorriendo para escribir. Esa es como la vocación de mi literatura. La compartimos entonces. Afortunadamente, gracias. Gracias. Tengo una última preguntita, que es algo que me apasiona, ¿no? Mucho, me siento muy afortunada de poder contemplar y acompañar, ¿no? Y aprender, y es que pertenezcas a un linaje, que creo que es algo muy extraordinario en este tiempo, y creo que es algo también de donde surgió, ¿no? Esta respuesta de, uy, yo no, o sea, como que te da, ¿no? Creo que las personas que pertenecéis a, bueno, pues a un linaje mucho más grande que vosotras, os dan como una medida, ¿no? Con respecto al mundo, que otras personas, pues que no nos ha tocado eso en el camino, pues que no lo tenemos tanto, ¿no? Realmente que creo que en la espiritualidad ahora hay un componente muy individualista, ¿no? De ser tu mejor versión, de tu iluminación, y entonces quiero o me gustaría que o sea, ¿qué diría, ¿no? Un sufi o una mujer sufi con respecto a esto del liderazgo espiritual femenino? O sea, creo que, no sé, o sea, es como algo muy... ¿Qué es esto del liderazgo? ¿Cómo se vive el liderazgo dentro de una comunidad cuando hay un maestro o una maestra, ¿no? ¿Cómo... Claro, bueno, yo aquí más bien te podría hablar del maestro y de Jayamina, que era la mujer del maestro, pero que en realidad era una maestra también. Lo que pasa es que la estructura es muy tradicional, ¿no? Hay tradiciones que se mantienen vivas precisamente por ser muy tradicionales, por seguir siendo tradicionales, ¿no? Entonces ella era maestra, pero más bien en lo privado. Es decir, era la que sostenía la casa, era una mujer que recibía 50, 100, 200 personas todos los días para cenar en su casa, todos los días de toda su vida, ¿no? Y que era como una especie de madre espiritual de todas las personas que íbamos allí a hacer un retiro o a pasar un tiempo, ¿no? Jayamina Adil se llamaba. Y entonces la quiero rescatar a ella. Para mí la clave del maestro, como siempre, es no querer serlo. Es decir, esto se ve muy bien en Seyyid Mehmet, que es el maestro actual de la Tariqa Naqshbandi, del grupo sufí como en el que yo encontré cuando buscaba, ¿no? Y la clave, tú lo observas y dices, claro, es que es el maestro porque es el único que no quería serlo. Es decir, es el único que se hubiera conformado o que hubiera sido feliz colocando los zapatos a la entrada del templo, que le hubiera valido con eso, ¿no? Es como es el único que hubiera abrazado con total alegría ser el siervo, el más servidor, entonces tiene que ser el maestro. ¿Por qué? Porque el maestro lo es precisamente porque está más al servicio que de los demás. Es decir, porque pone a los demás por delante de sí mismo, continuamente, durante todos los días de su vida. Eso es un maestro, ¿no? El maestro es el que está en el puro servicio. De tal manera que cuando llega una persona a su presencia, es capaz de reconocer en el otro el rostro de Dios y es capaz de sentir que el destino de esa persona vale más que el suyo propio. ¿Quién ha conseguido esto? ¿Quién consigue esto? ¿No? Claro, luego hablamos de ser líder espiritual femenino, pero a ver, ¿quién consigue ponerse al servicio de los demás hasta tal punto que se borre sus propios intereses, sus propios deseos, que se borren, que no tengan importancia, que tengan más importancia los del otro, ¿no? Ese es el punto. Y en este sentido, Jayamina lo que hacía era eso, era servir a los demás, a todas las personas que venían a su casa, daba igual que estuvieran locas, que yo qué sé, que fueran expresidiarios, que daba igual, que fueran buenas o malas personas, que hubieran hecho daño a los demás, ella los recibía siempre, todos los días. La casa está abierta y estaba abierta cuando yo conocí esa casa los 365 días del año. Siempre estaba abierta y siempre daba la bienvenida a quien llegara. Para mí,
si hay un liderazgo espiritual, tiene que ver con esa capacidad de acogida, con volverte hogar o volverte receptáculo en el que seas capaz de darle la bienvenida a todo lo que llega, de tratar con amor a toda la persona que llega y de servir a la persona que llega. Para mí la maestría espiritual tiene que ver con el servicio, con el quitarte tú de en medio, morir antes de morir para servir a los demás y dar más importancia, alegrarte más del bien que le ocurre al otro que del bien propio, ¿no? Pero claro, esto es algo tan difícil de conseguir por los que no hemos sido tocados por esa gracia, ¿no? Porque claro, para ser maestro espiritual tienes que estar tocado por una gracia divina, es algo que no viene de ti, que viene de fuera, ¿no? Y los demás lo que podemos es por lo menos ponernos en camino. Podemos saber que no tenemos esa capacidad de generosidad, que somos más egoístas o que tenemos lo que sea, que no somos capaces de eso, pero podemos estar en camino y poner eso al fondo de nuestro objetivo. Aunque nunca lo logremos, por lo menos sabemos que estamos en camino y ser lo suficientemente humildes como para reconocer que cuando hay alguien que vive así, pues merece ser reconocido, ¿no? Merece tu admiración o merece tu amor, ¿no? Cuando alguien consigue vivir al servicio completo de los demás, es normal que reciba el amor, ¿no? Gracias, María. Muchas gracias a ti, a vosotras. Gracias de todo corazón. Siento que a mí escucharte como dices, me humilda, ¿no? Como que me humilda, me ayuda, me rebaja, como también decís, mucho la neurosis de querer, bueno, esas palabras grandilocuentes, ¿no? Como pintadas de purpurina, que, bueno, no sé, sencillamente, y lo que me gustaría, ¿no? Terminar con esta frase que dices mucho de Santa Teresa, creo que es de haced, ¿cómo es? Haced lo que os invitara a amar, ¿no? ¿Cómo es? ¿Es así? Lo que más os os despertare a amar, eso haced. Es decir, no es solo lo que más amáis, sino lo que os empuja a amar, ¿no? Lo que os despierta a amar, aquello que os haga amar más. Y cuando hablamos amar más, hablamos de amar de manera más real, aquello que nos lleve a amar más, eso es lo que tenemos que hacer. Así sea, pues. Es un Ojalá. precioso deseo. Gracias, María. Es tan bonito escucharte como leerte. Te cuentan. Un momento, voy a pausar la grabación por si alguna mujer quiere darte gracias. Dios os bendiga a todas. Gracias. Bueno, siempre cuando hablamos de Dios se habla como en masculino, porque la palabra Dios en castellano tiene esa connotación masculina. En Alá, el nombre árabe no tiene connotación ni masculino ni femenino, pero lo divino está más allá de toda connotación. Es decir, el nombre de lo divino en último extremo no tiene nombre, ¿no? Está ese punto de engancharse con el misterio, ¿no? Pues que ese misterio os bendiga, si Dios quiere. Gracias, María, y deseando también desde aquí que esa maravilla sea creciente en todas y que sepamos cada vez mejor verla y también retransmitirla, ¿no? Compartirla, ponerle palabras cortas siempre, pero bueno, que en el encuentro, ¿no? Que también nos encontremos como ahora de corazón a corazón. Y gratitud. Ojalá. Gratitud. Ojalá. Muchas gracias también a ti, Olga, que da gusto hablar contigo porque lo entiendes todo. Gracias, María. Seguimos, ¿sí? Hasta pronto. Muchas gracias. Adiós.